Goedemiddag en welkom bij deze webinar over Reporteros. Dat zijn onze Spaanse lesboeken speciaal voor het voortgezet onderwijs. We wachten nog eventjes tot de laatste deelnemers zich hebben kunnen aanmelden. In de tussentijd heet ik jullie alvast hartelijk welkom. En wil ik ook alvast wat extra uitleg geven over het volgen van deze webinar bij ons. Wij gaan zo meteen, dat is eigenlijk al net een paar minuten geleden. Ik wilde zeggen, wij gaan zo meteen starten om 2 uur. Nou, het is nu al een paar minuutjes later. De totale duur van deze webinar zal ongeveer 1 uur bedragen. Dat is circa 3 kwartier presentatie en vervolgens is er ongeveer 15 minuten tijd om vragen te stellen. De vragen stellen kan het beste via de sectie Q&A, dus vraag en antwoord in de menubalk. Zometeen zal de webinar in het Spaans zijn, maar de vragen mogen ook in het Nederlands gesteld worden. Dat is absoluut geen probleem. Gedurende de hele webinar zal de microfoon en de camera van de deelnemers uitgeschakeld staan. Vandaar dat het ook handig is als er vragen zijn voor op het einde om die eventjes apart in de Q&A-sectie te zetten. En die zal ik aan het einde aan de spreker voorlezen. En in de tussentijd gedurende de webinar kan het zijn dat de spreker om een reactie vraagt en die kunnen jullie dan in de chat typen. Dus ook een chatfunctie in de menubalk. Let hierbij eventjes op dat er 2 opties zijn in de chat. Er is de mogelijkheid om een bericht te schrijven en te sturen alleen aan de host en de sprekers of aan iedereen. Dus let er eventjes op bij als je graag wilt dat iedereen het kan zien of alleen wij. Tot zover geloof ik de praktische instructies. Dan nog wilde ik alvast wel even wat vertellen ook over uitgeverij Talenland. De meeste van jullie zijn wel met ons bekend, maar voor degenen die hier helemaal nieuw zijn. Wij zijn uitgeverij Talenland. We zijn circa 5 jaar geleden in Nederland gestart, maar wij zijn onderdeel van de Spaanse uitgeverij Editorial Difusión. En er zijn ook andere uitgeverijen bij aangesloten, zoals Casa delle Lingue voor de Italiaanse boeken en Maison de Langue voor de Franse boeken. Naast het uitgeven van taalstudieboeken organiseren wij ook een groot aantal nascholingsactiviteiten. Dit kan fysiek zijn, gelukkig kan dat weer tegenwoordig. Dus wij gaan ook zeker weer studiemiddagen organiseren. Maar daarnaast hebben wij de afgelopen jaren ook heel veel webinars georganiseerd. En daar gaan wij ook absoluut mee door. En dat kunnen verschillende soorten webinars zijn. Dat kan zijn een specifiek didactisch thema, wat interessant is voor alle taaldocenten. Of het kan juist gaan over een specifieke taal of een specifieke methode. Voor vandaag hebben wij Marta Moreno uitgenodigd. Zij is een Spaanse docente. Zij heeft veel ervaring opgedaan, zowel in Spanje als in Nederland. In Nederland heeft zij gewerkt op de Haagse Hogeschool en ook op het Spinoza Lyceum. Als ik het goed heb opgeschreven, ik ga toch heel eventjes spieken. Ja, inderdaad, het heet Spinoza Lyceum. Daar heeft ze ook een aantal jaar gewerkt en onlangs heeft zij de overstap gemaakt naar volwassenenonderwijs. Maar ze heeft wel ruime kennis van Reporteros, waar vandaag de webinar over gaat. En zij werkt ook samen met ons, met Talenland en met Difusión, door middel van het creëren van extra toetsen, die ook voldoen aan de CITO-eisen. Daar zal zij vandaag natuurlijk heel veel meer over gaan vertellen. Dus hierbij geef ik heel graag het woord aan Marta. Marta, bienvenida. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha y se me ve? Sí, bien? sí, muy bien, perfecto. Vale, genial, muchas gracias. Selinde también, Talenland, muchísimas gracias por tenerme esta tarde aquí y muchas gracias también a, voy a decir las asistentas porque me parece que he visto antes, voy a volver a comprobar, tenemos una mayoría de mujeres, sí. Así que bueno, voy a hablar a las asistentas, o sea que muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde tan
extraña con este tiempo tan extraño. Voy a compartir entonces mi pantalla, ¿vale? Así, compartir. Vale. ¿Se ve bien mi pantalla? Sí, muy bien. Ok, Adelante. vale, genial. Bueno, pues ya Celinde me ha presentado y ha comentado la razón por la que hoy estoy aquí, que es porque estoy ayudando a Talentland a realizar unos test para reporteros. De ahí surgió la idea de este webinar. La evaluación de reporteros, fácil para ti y útil para tus estudiantes. La idea de hoy es llevaros de la mano por reporteros, empezando un poco también por, bueno, para ello voy a poner el índice, sería útil. Vale, aquí tenemos un índice de lo que vamos a hablar hoy. En primer lugar vamos a hablar sobre cómo evaluamos en el aula. Aquí os voy a hacer unas preguntas también pues, para conocernos. Después vamos a pasar a cómo debería ser la evaluación. Se ha hablado muchísimo sobre cuál es la mejor forma de evaluar a los estudiantes, entonces pues bueno, vamos a ver qué es lo ideal. Después vamos a pasar a hablar sobre los factores en la evaluación, todo lo que entra en juego a la hora de poner en práctica una evaluación, evaluar a los estudiantes. También vamos a hablar un poco de la realidad en la práctica, porque claro, como en todo, pues siempre tenemos una teoría fantástica, pero luego la práctica es un poco diferente. Entonces, pues vamos a hablar de algunos puntos basándome sobre todo en mi experiencia y también la experiencia de mis compañeros en educación secundaria. Después vamos a hablar sobre reporteros, por si acaso también hay alguien que no utiliza reporteros en el aula, pues bueno, así también podemos ver un poco cuál es el enfoque y cómo es por dentro, un poquito. De ahí vamos a hablar a cómo es la evaluación en reporteros, cómo lo ve, cómo se visualiza. Y de ahí pasamos a la razón por la que estamos hoy aquí, los nuevos test de reporteros. ¿Qué es lo que hace Talentland con reporteros para ayudar a los profesores y a los estudiantes con la evaluación y para estar mejor preparados? Y por último hablar de unas conclusiones para finalizar. Entonces vamos a comenzar por la primera parte, que es cómo evaluamos en el aula. Y aquí voy a pedirle a Celinde su ayuda, porque os van a aparecer unas preguntas en pantalla, unas preguntas cerradas, para conocer un poco cómo es la evaluación, cómo evaluáis y quiénes sois también vosotras. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos años llevas trabajando en la docencia de español como lengua extranjera? Hay varias opciones. A ver, recopilando información. A ver, wow. Genial, tenemos la mitad de las asistentes, más de 10 años. Toma ya. Genial, hay 3 personas creo, menos de 2 años, pero muy bien, veo que hay experiencia. Bien, me gusta. A ver si podemos pasar a la segunda pregunta. Esto es importante. ¿Das clases en Onderbouw o en Bovenbouw? O las dos. A ver, genial. Tenemos una también mayoría trabajando en las dos y luego pues está igualado el Onderbouw y el Bovenbouw. O sea que tenemos aquí una mezcla muy interesante. Me gusta. Vale.
Vamos a pasar entonces a la tercera pregunta. Aquí. ¿Estás usando ya reporteros en el aula? Sí, no. Y en caso de que no, oye, a lo mejor te interesa, pues estás en el lugar adecuado. Ujú. Vale. Tenemos 3 que sí que están utilizando reporteros en el aula ahora mismo, y bastantes que no y que sí que les interesaría. Bien. Entonces, pues, visto esto, pues sí que hablaremos un poquito más de forma extendida de reporteros. Ok, creo que esta es la cuarta pregunta. ¿En qué aspecto te centras más a la hora de evaluar al alumnado? ¿Te centras en la gramática, vocabulario, en las destrezas lingüísticas o puedes seleccionar las que se apliquen a tu caso? Puedes seleccionar más de una. Bien, lo que yo me esperaba. Vale, las destrezas lingüísticas tienen un papel bastante importante en nuestra evaluación. Bien, vocabulario también, en segundo lugar, en tercer lugar, la gramática, pero en fin, eh, todo es válido, todo es importante, se necesita todo. Em, vale, y yo creo que podemos pasar a la última pregunta cerrada, porque ahora tengo una pregunta abierta, pero esto es después. Aquí. ¿Diseñas tus propias pruebas de evaluación o sueles reutilizar las pruebas diseñadas de otros años? Aquí también tenéis diferentes opciones sobre cómo hacéis las pruebas. Esto hay que pensar más. A ver, bien, bien, tenemos muchas diseñadoras que diseñan sus propias pruebas, otros que reutilizan las pruebas de otros años, muy útil. Reporteros veo que no se usa mucho, a lo mejor a partir de hoy sí que las vais a utilizar más. Pruebas en internet y otros que no sabemos qué es este otros, pero está bien, está bien. Vale, voy a pasar ahora a lanzaros una pregunta abierta que esta la podéis contestar en chat, ¿vale? Lo que ha comentado Selinde, podéis elegir si queréis que todo el mundo lea vuestra respuesta o si solamente queréis que yo la lea, pero voy a compartir. Entonces, a ver, a veces, aquí. Esta es la pregunta abierta. ¿Qué tipo de prueba es para ti más fácil de diseñar, de aplicar y de evaluar? Podéis pensar, por ejemplo, en una prueba sobre vocabulario de un contenido que acabáis de ver, de un aspecto de gramática, no sé, pruebas más bien centradas en destrezas lingüísticas, en, pues no sé, pues, no sé, una presentación oral, por ejemplo. Podemos hablar de un diálogo entre estudiantes. Podéis... vale, bien. Vale, pruebas de gramática, vocabulario es más fácil para mí. Ujú. Gramática. Ajá. Vocabulario y gramática, ninguna prueba es fácil, es lo que más detesto la profesión ya. Ojalá no tuviésemos un sistema de tener que poner notas, ¿no? Pero vaya, es que esto ya también se sale un poco de lo que vendría siendo este webinario, pero sí te entiendo, Mónica, yo te entiendo. Vocabulario y gramática, ya, efectivamente. No sé si hay alguien más que desearía compartir.
Ojalá, en un mundo ideal tantas cosas serían tan diferentes, ¿verdad? Vale, ok. Bien, más o menos es lo que yo me esperaba porque es también lo que yo pienso como profe y lo que pasaba en me pasaba en el día a día. Vale. Entonces, vamos a seguir adelante, ¿sí? Y vamos al final a hablar un poquito también de todo esto. A ver si que no pierdo yo. Aquí. Bien. Como os he comentado antes, vamos a hablar de cómo debería ser la evaluación. Seguramente que conocéis estos conceptos de los que voy a hablar, segurísimo. Pero bueno, por hacer simplemente un repaso. Hablamos de que la evaluación, lo ideal es que fuese formativa y sumativa, es decir, formativa, que tuviésemos pruebas poco a poco a lo largo del curso, a lo largo de todo lo que estamos viendo, para comprobar que se está entendiendo, que el alumnado comprende lo que lo que estamos viendo en clase. Es simplemente comprensión y en un principio no tiene por qué contar como para nota, por así decirlo, simplemente para que también el estudiante sepa cómo va, si tiene que repasar algún concepto. Tenemos luego también la evaluación sumativa, que es, por ejemplo, si tenemos una prueba a mitad de curso, si vamos teniendo pruebas poquito a poquito a lo largo del curso, como las pruebas que hemos hablado ahora de gramática, vocabulario, alguna audición, y son pruebas para comprobar si se ha llegado a un nivel de logro, si es decir, si se supera, si se llega, bueno, si se llega al mínimo, si se supera lo que esperamos del estudiante que aprenda, que entienda y que sea capaz de reproducir. Por otra parte, pues tenemos la evaluación continua, es decir, durante todo el proceso de aprendizaje del estudiante, que no es que durante todo el año, durante todo el curso no se hace ningún tipo de prueba y de repente toma prueba final en el que yo espero que tú lo vuelques todo. No, vamos ayudando poco a poco y vamos llevando de la mano al estudiante de forma que vaya aumentando su conocimiento. Vale, tenemos aquí la evaluación global, es decir, que nos centramos en todos los aspectos que tenemos, en todo lo que estamos viendo a lo largo del curso, en todas las áreas. Lo cogemos todo, no nos centramos únicamente en una parte, es decir, no nos centramos solo en vocabulario y la gramática pues ahí se queda, ¿no? Hacemos todo. Después tenemos aquí que debería ser cualitativa. Lo ideal sería centrarnos en la calidad de lo que nos proporcionan nuestros alumnos, de lo que son capaces ellos de decir, de si han aprendido algo o no. Aquí pues sería un poco no nos deberíamos centrar tanto en la cantidad, en la nota, ¿no? en el número que sacan, sino en la calidad de su aprendizaje. Tenemos que la evaluación integradora, que está relacionada con el aspecto de globalidad, que lo integra todo, ¿vale? Nos dedicamos a evaluar todo lo que se ve en el aula, no nos dejamos parte sin evaluar. También tenemos, por último, que la evaluación debería ser flexible e individualizada, es decir, todos sabemos que cada estudiante es un mundo. Tenemos estudiantes, por ejemplo, con necesidades educativas especiales, tenemos estudiantes que que pues, por ejemplo, necesitan que la evaluación se les individualice por algún tipo de problema que puedan tener, teniendo en cuenta su background, por ejemplo. Tenemos estudiantes que a lo mejor ya son nativos hispanos o tienen, no sé, son italianos, por ejemplo, entonces pues deberíamos tener también esto en cuenta. Me imagino que esto ya es algo que conocéis, pero bueno, quería comprobar, bueno, quería darle una vuelta antes. Claro, después pasamos en factores en la evaluación. ¿Qué es lo que desempeña un papel dentro de la evaluación? Por una parte, tenemos a las exigencias institucionales. Aquí pues hablamos del marco común de referencia europeo para las lenguas.
Pues si, por ejemplo, decimos que con los estudiantes de Jabo tenemos que llegar a un nivel B1, pues ¿qué es un nivel B1? ¿Qué es lo que me exige? ¿Qué es lo que se nos exige dar en clase? Aquí también deberíamos hablar de SITO, por supuesto. Cada vez que estamos en el aula y que estamos pensando en pruebas para los estudiantes, estamos pensando en el examen final de SITO, en los central examen, en el school examen, en todo lo que pueda ayudar a nuestro estudiante para conseguir una mejor nota. Por otro lado, tenemos el programa curricular. Cada centro, cada departamento, cada profesor, cada uno, bueno, tenemos nuestro programa y es un programa que tenemos que cumplir. Entonces, pues nuestro programa nos va a marcar también cómo va a ser nuestra evaluación a lo largo del curso, qué tipos de pruebas vamos a llevar a cabo y vamos a diseñar. Luego, el ambiente en el aula. No sé si os ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado, por ejemplo, pues a mí me encanta el teatro y me gusta pues, que los estudiantes hagan teatro en clase, pero me pasó una vez que había estudiantes pues, se llevaban mal entre ellos, ¿no? A veces pues, los más chiquitines, pues niños y niñas, ¿no? Y, oye, pues había estudiantes que no querían hacer su diálogo, no querían representarlo en el aula porque les daba miedo a los otros estudiantes, para que no se rieran de ellos, ¿no? Entonces, pues es algo que también, no sé, es algo que también tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo son nuestros alumnos? ¿Cómo se llevan entre ellos? ¿Qué ambiente hay? ¿Se sienten seguros? ¿Piensan que se van a reír de ellos? La vergüenza. No sé si os ha pasado a vosotras también, pero bueno, yo es algo que siempre pues al final tenía en cuenta y claro, me condicionaba mucho. Había veces pues que las pruebas que yo tenía muchas ganas de hacer no las hacía pues para no poner a ningún estudiante em, en una situación bastante fea. Entonces, pues, al final no. Em, Luego, la motivación del estudiante. Me imagino que aquí todas sabemos que no todos los estudiantes pues, están encantados con aprender español. A muchos les gusta, pero piensan sobre todo pues, en la fiesta y en la alegría. Y conmigo, bueno, mis estudiantes pensaban en narcos y en la casa de papel. Y pues evidentemente el español es un poquito más que pistolas y asaltar bancos y todo esto, ¿no? Menos mal. Pero vaya, tenemos que tener también en cuenta esto, que no todos nuestros estudiantes van a intentar dar lo mejor de sí mismos, pues porque a lo mejor su motivación no es bastante alta para estudiar español. Y muchos, pues al final acaban pensando en el español pues como una asignatura más que hay que hacer. Luego, el contexto personal y familiar, aquí hablando pues de los estudiantes. Claro, cada estudiante también es un mundo y tiene situaciones en casa pues, que son desoladoras y pues entendemos que este estudiante pues, está pensando más en cómo va a ser su futuro y cómo va a ser la vuelta a casa que en intentar dar lo mejor de sí mismo en un examen y sacar la mejor nota. No. O luego también su contexto personal. Yo, por ejemplo, en este curso pues tenía un estudiante que empezó nuevo en el colegio pues a mitad de curso y el pobrecillo pues se le veía que estaba solito, entonces pues yo intentaba pues ponerle a trabajar con otros compañeros pues para hacerse amiguitos y él al principio pues como que decía que el español era su asignatura favorita, bueno, y lo hacía todo y siempre era el voluntario que quería leer y fantástico. Y luego llegó un punto en el que empezó a decir que el español era una tontería, pero claro, yo entendí en cierto modo que era porque ya se había hecho amigos, por desgracia se hizo amigos amigo de los un poco más rebeldes de la clase y entonces pues bueno, se entiende que estas cosas al final pues acaban afectando a la evaluación de un estudiante, claro. Bueno, también me gustaría hablar, sí, por último, de los estilos de aprendizaje. Hay estudiantes, pues, los típicos que nos van a decir que es que ellos en idiomas son terribles. Am, o, bueno,
les cuesta a algunos más, eso es cierto, o hay algunos estudiantes que, por ejemplo, tienen estrategias de aprendizaje increíbles. Hay una palabra que no se la saben, pues bueno, intentan buscar una forma de decirlo de otra forma. O hay estudiantes que se quedan en blanco porque quieren decir muchísimas cosas que están fuera de su alcance porque todavía no lo hemos visto, no forma parte del nivel que estamos viendo. Y como no pueden decirlo, pues ahí se quedan. Entonces, no les sale bien. Me imagino que os habrá pasado, es un poco también parte del día a día. Pero bueno, estos son algunos, evidentemente no son los únicos, hay muchísimos factores que afectan a la hora de evaluar, pero estos son algunos de los que se ven bastante en el aula. Me gustaría pasar ahora a hablar un poquito de cómo es la realidad en el aula, cómo es realmente la evaluación, porque al final no es todo lo ideal que debería ser, porque tenemos que, pensando también en los factores que acabamos de ver, pues al final podemos tener estas cosillas. Los objetivos del periodo del curso. Nosotros, por nuestro diseño curricular, pues tenemos unos objetivos por periodo, unos objetivos por curso, a los que hay que llegar. Si no llegamos a esos objetivos, vamos a tener un problema en el siguiente periodo, en el siguiente curso, o los estudiantes van a ir un poco atrasados con respecto a lo que se espera de ellos para prepararlos, pues, por ejemplo, para el examen, para presentar al examen. Esto me imagino que os habrá pasado también cuando empezó la pandemia, que al final, oye, pues es que hay que hacer lo que hay que hacer y, y se intenta hacer lo mejor que se puede, pero tenemos unos objetivos que debemos intentar cumplir. Las horas de clase. A mí me ha llegado a pasar que yo he estado 2 semanas, a lo mejor, sin dar clases de español. Entre que se nos van de excursión, que están preparando la función de música de no sé cuantitos, que pues toca un día festivo o que se ha decidido en el colegio que es un estudi d'art, o pues no, que ha pasado algo y pues tenemos que hablar de este tema. O no sé, o que de matemáticas nos piden, por favor, pues dejar una hora porque hay una cosa súper importante. En fin, el español, en la gran mayoría de centros, me imagino que es una asignatura optativa. Las optativas ya de por sí tienen menos horas que las obligatorias y luego ocurre que por H o por B, al final acabamos teniendo menos horas, no siempre, en bastantes ocasiones, menos horas de las que realmente deberíamos tener. Por lo tanto, esto nos hace cambiar muchísimo nuestro día a día, nuestra progresión, lo que vemos en clase, pensando siempre en nuestro plan curricular y en nuestros objetivos. Entonces, claro, esto nos afecta mucho. Luego, pues, por ejemplo, también tenemos la planificación. Habéis comentado que para vosotras es mucho más fácil llevar a cabo una evaluación de gramática o de vocabulario que, por ejemplo, una presentación. Madre mía, yo he tenido, o sea, yo y todas vosotras y aquí todo el mundo, hemos tenido que planificar pues presentaciones orales. Es que a veces es un drama, madre mía, lo planificas para un día, vaya, resulta que ese día pues se van de excursión, pues bueno, ese día no puede ser, o pasa cualquier cosa y, o por ejemplo, si son presentaciones orales por grupo y hay un miembro del grupo que pues está enfermo o justo pues tiene que ir al dentista y es súper importante ir al dentista, pues es que tienes que volver a planificar. Entonces, claro, no es lo mismo planificar un ESO, un Proefwerk, un examen de una horita o de media hora, que tener que planificar pues eso, pruebas orales que tienes a los estudiantes, pues tienes que decir, pues bueno, son 5 minutos por estudiante o no sé, claro, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo. Entonces, al final, a lo mejor un poco por facilidad, por un poco más también de tranquilidad en la vida, decidimos planificar lo que es más fácil. Y en este sentido, pues lo que es más fácil es un examen de media hora, de una hora. Al final es lo más fácil y ya está. Necesidades del alumnado.
Claro, aquí tenemos, pues, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, que no para todos los estudiantes es fácil aprender un idioma extranjero, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, hay algunos que prefieren enfrentarse, bueno, la gran mayoría, por lo menos en mi caso, la gran mayoría prefiere enfrentarse a un examen escrito que a un oral, porque luego en el oral que se ponen nerviosos, que se quedan en blanco, lo quieren hacer tan perfecto, se lo quieren aprender de memoria, entonces cuesta. A ellos les cuesta también entender que es fácil, que, o sea, que es normal cometer errores y que es lo que nosotros, o sea, que como profesores es lo que esperamos de ellos, que cometan errores. No van a ponernos aquí un discurso fantástico, es normal, pero ellos no lo ven así. Ellos prefieren su examen tranquilitos, con tiempo para pensar, por si se les ilumina la bombilla y pues dicen la palabra, lo que significa la palabra. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego el sistema de notas. Esto evidentemente depende de cada centro, pero lo que hemos comentado también al principio, por desgracia, necesitamos poner notas, ya sea pues bien, mal, de 0 a 5, de 0 a 10. Hay que, hay que indicar al alumnado, al profesorado, tutor, tutora, padres, hay que informar de cómo va el hijo y la forma de hacerlo pues es con el sistema de notas. Y aquí también pues intentamos ayudar al estudiante, no es lo mismo enfrentarse a una única prueba con una única nota que tener diferentes evaluaciones con diferentes notas, de forma que sea más fácil pues hacer como una media y tengan diferentes opciones para tener una mejor nota. Luego aquí pues depende de si se puede recuperar una nota o no. Pero vaya, esto es mucho que tener en cuenta. Y pues pasa. Luego tenemos las tareas del profesorado. Claro, tú tienes que prepararte las clases. Tienes que preparártela con el plan A, el plan B, el plan C y a veces un plan D. Nunca se sabe en esta vida cuántos planes necesitamos. Em, eh, ya no solo tienes, es que me imagino que no tienes un grupo, a no ser que trabajes, tengas un contrato bastante pequeñito. Tienes bastantes grupos con bastantes estudiantes, que si uno va un poco más atrasado porque perdió una clase, que no sé qué, entonces pues tienes que mantener también em, tu planning con tus clases, más luego si eres tutor, pues todo lo que tienes que hacer como tutor. Más luego que si tienes mensajes de padres, que si tienes reuniones de departamento, que si luego tienes reuniones para preparar las actividades de final de curso. En fin, que tenemos muchas cosas por hacer, que no es un trabajo de pues empiezo a las 9 y salgo a las 5, no, que hacer muchísimas cosas. Preparar una clase lleva su tiempo y luego pues si tenemos que corregir, que eso también, madre mía, eso lleva su tiempo. Y luego relacionado con esto, por Dios, la calidad de vida. Em, claro, no vivimos para trabajar, ¿no? No queremos, podríamos estar trabajando todo el día hasta hasta bastante tarde. Poder se puede, y entonces pues vas fantásticamente al día con todo lo que tienes que hacer, pero es que también tenemos que tener una calidad de vida. Tenemos que ir a hacer deporte, a dar un paseo, a sentarnos tranquilamente en el sofá a ver una película tonta en Netflix, de no pensar pues para relajarnos un poco. Entonces también debemos pensar un poco en nuestro bienestar, en que no nos salgan más canas de las que ya tenemos. Entonces, bueno, yo creo que todo esto es algo, no sé si todas os identificáis o no, pero vaya que es algo que ocurre en la práctica y todo esto que ocurre nos condiciona a la hora de elegir una prueba o no, a la hora de centrarnos más en un aspecto para evaluar que en otro, por ejemplo. Y en este sentido, aquí es donde entra mi labor, mi colaboración con Talentland, porque claro, Talentland es consciente de todo esto, es consciente de que, pues no sé, tenemos tantísimas cosas que hacer que nos viene bien una ayuda. La ayuda en este caso de Talentland es ofrecernos ya las pruebas de evaluación.
ofrecernos todo lo que está en su mano, toda la ayuda posible para facilitarnos un poco la vida. De ahí viene un poquito, vamos a hablar de reporteros. Sobre todo pues para que hemos visto que hay bastantes que no utilizáis reporteros, entonces pues para hablar un poco de reporteros. Reporteros es un método diseñado especialmente para voortgezet onderwijs, y por ahora hay 3 libros de reporteros que llegan, si no lo digo mal, hasta el nivel A2, diría yo, creo. Y son, bueno, reporteros se basa en el método comunicativo, es decir, en utilizar el español como una herramienta para comunicarse. La comunicación es lo primordial, el poder tú decir y expresarte, ¿no? Tienen también un enfoque por proyectos. Vamos a ver ahora unas muestras y hay varios proyectos a lo largo de una unidad pues para ir ayudando al estudiante a poner en práctica todo lo que está viendo y todo lo que ha visto anteriormente, también evidentemente integrándolo todo, y que son bastante chulos, la verdad. Luego tienen un fuerte componente léxico. El léxico es que es maravilloso ver el léxico en reporteros. Hay al final de las unidades un mapa conceptual con todo el léxico que se ha visto, aparte de tener pues, los típicos glosarios al final del libro. Pero claro, es porque básicamente también reporteros se centra en aprender español usándolo también unido al método comunicativo. Es que así es como se aprende español, no simplemente rellenando huecos, ¿no? Hay que utilizar estas palabras. Bien, y luego, por último, quería comentar que en Reporteros viene con el libro de texto, en el que, bueno, pues ahí están pues, los audios, los textos para los de comprensión escrita, la presentación de la gramática, del vocabulario, los léxicos y luego pues también con bastantes ejercicios lúdicos. Y luego tiene un libro de ejercicios con muchísimos ejercicios, un montón, y es que son geniales para los estudiantes para entender mejor cómo utilizar la gramática, cómo utilizar el vocabulario y cómo explotarlo todo. Lo chulo de los libros de ejercicios es que están también, las instrucciones en este caso están en holandés, entonces pues ayuda también a los estudiantes a entender qué es lo que tienen que hacer exactamente. Todo esto, aparte de decir que Reporteros es súper visual, es precioso, unos colores monísimos, y se acerca bastante a lo que es el mundo del adolescente. Tiene un aspecto cultural bastante chulo, o sea, se centra mucho en cultura, se habla un poquito de literatura también, y luego se hablan también de valores cívicos también. Entonces es un manual bastante completo. Si no me... Bien, sí. Me voy a centrar, bueno, aquí tenéis parte del índice de Reporteros 1, que es en donde me voy a centrar sobre todo hoy. Y aquí tenéis lo que sería el contenido de la unidad 0, que es bastante cortita, y de la unidad 1. Voy a mover esto que si no lo veo. Bien. Vale, entonces pues vemos que aquí que en la unidad 1, bueno, lo primero que vemos es los proyectos, ¿vale? Vamos a ver ahora un ejemplo del proyecto de la unidad 1. Vemos cuáles son los objetivos comunicativos de cada una de estas dos unidades y luego dividido pues tenemos los objetivos gramaticales y fonológicos. Por otro lado, los léxicos, los culturales y los cívicos. O sea que lo tenemos separado así también bastante más visual para el profesor también. Y bueno, yo creo que los estudiantes esto no se lo leen. Yo creo que nosotros sí. Nosotras somos más de leernos bien y prepararnos bien, evidentemente. Vale, aquí tenéis unos ejemplos de la unidad 1, de Reporteros 1. Entonces, pues tenemos la lección 2 a la izquierda. ¿De dónde eres?
pues aquí con un chat a lo WhatsApp, pues con los emoticonos, ¿no? Ahí la emoción. No sé, pues por ejemplo, no sé, bastante, no sé, bastante normal, bastante como es la vida real, ¿no? Con este no de Laura, no sé si lo veis en la primera intervención de Laura a la derecha. Con este chat, pues los estudiantes aprenden ellos a conjugar verbo hablar, llamarse, ser y tener, también hablar, sí, ya lo he dicho. Y luego pues aprenden también los países y las nacionalidades. Vemos aquí a la derecha también pues como una especie de resumen de gramática en cuanto a las nacionalidades, del verbo ser, la forma tú. Y luego vemos un juego que es el ping-pong de las nacionalidades pues para practicarlas, es decir, bastante lúdico. Y así son todas las unidades. Vale. También de esta parte de la unidad 1 tenemos un ejercicio que es que para mí es mi favorito y es que a los estudiantes les encanta hacerlos. Los cumpleaños, es que es genial. Hombre, acá a los estudiantes les encanta hablar de sí mismos, entonces pues aquí tenemos el calendario de Laura, pues tienen que hablar un poquito de cómo es bueno, los cumpleaños de sus amigos. Y luego un juego de los cumpleaños, ¿no? Pues para ver cuándo, pues, de hacer un calendario de cumpleaños de la clase. Que ese, como podéis ver en la parte derecha, ese es el proyecto 1. Hacer el calendario de la clase, de verdad, es genial. Yo lo he hecho ya un par de veces y les encanta y hacen unas cosas preciosas, de verdad. Yo haciendo fotos y luego es bonito porque lo puedes colgar en la clase y pues llegas a clase y dices, a ver, hoy de quién es el cumpleaños. Y bueno, pues si es el cumpleaños, pues luego se canta la canción del cumpleaños, que ahí también pues es interesante porque hoy es cultural y aprenden a cantarla en español. Entonces, pues para que veáis que así es como Reporteros intenta presentar el español a los estudiantes de esta forma. Aquí. Vale, me gustaría hablar ahora mismo de la evaluación en Reporteros, la que se ofrece, la que se ha ofrecido pues hasta hace poquito y la que se sigue ofreciendo, evidentemente. Vale. En Reporteros se evalúa por destrezas. Vemos que vamos a ver ahora unos ejemplos de pues, evaluación de la comprensión oral, la comprensión escrita, expresión e interacción oral y también la expresión escrita. Las pruebas de evaluación, estas por destrezas, están hechas a modo del DELE A1 para escolares, del DELE que es el Diploma de Español como Lengua Extranjera del Instituto Cervantes, que tienen, no sé si lo sabéis, pero ellos tienen, el Instituto Cervantes tiene ha diseñado una prueba de DELE para menores de edad, para escolares. Que está bastante interesante, por cierto. Luego, si utilizáis reporteros en el aula como manual, no solo vais a tener bueno, no tenéis, o sea, tenéis la opción de tener el libro de texto, el libro de ejercicios y luego tenéis el docente handleiding, que allí lo que tenéis es por unidades, pues tenéis lo que sería como un plan de clase, pues te dicen, pues mira, ellos pues, te recomiendan pues empezar así, luego pasar a, o sea, cuál sería la secuencia de las clases. Y lo interesante aquí en el docente handleiding es que aquí es donde tenemos las pruebas por destrezas. Y como ya he dicho antes, yo me voy a centrar ahora sobre todo en Reporteros 1, en las unidades 0 y 1, ¿vale? Entonces, sí. Aquí, por ejemplo, tenéis cómo son las evaluaciones por destrezas de la unidad 1. Tenemos la ficha de evaluación de la comprensión escrita, que aquí tenéis un textito bastante chiquitín y luego pues tenéis unas preguntas de verdadero o falso.
a ver si pues, los estudiantes entienden qué es lo que cuenta Sergio en esta carta. Y aquí tenéis pues, la ficha de evaluación de la expresión escrita, y aquí tenéis pues, una tarea, como siempre, bueno, dentro del enfoque comunicativo, pues una tarea que podríamos encontrarnos en la vida real, sí, que no es ficticia y no es extraña, como escribe al extraterrestre. Bueno, pues no, pues escribimos una carta a un nuevo amigo español. Entonces, pues aquí veis que dependiendo, bueno, pues con los criterios de evaluación y la cantidad de puntos que se le daría. Aquí, bien, la ficha de evaluación de la comprensión oral, que aquí en la página web, en Blink Learning, allí tenéis los audios, y ahí también está el audio para la comprensión oral. Entonces, pues sería cuestión de poner el audio, y aquí pues tenemos estas preguntas y tenemos que decir si son verdaderas o falsas. Y luego, por último, pues tenemos la ficha de la evaluación de la expresión oral y en interacción, y pues es por parejas, y tienen que hacer un diálogo entre, entre compañeros que son, bueno, nuevos compañeros. Yo esto lo he hecho también varias veces, esta evaluación, y la verdad que les gusta mucho. También, pues bueno, lo que he comentado antes, es un poco caos organizarlo bien, y yo creo que me llevó de hacerlo 2 semanas y media, contando los estudiantes pues, que estaban enfermos o que pasaba cualquier cosita. Entonces, pues bueno, entonces aquí podéis ver que ya Reporteros, bueno, Talentland piensa en ayudar, y ya ofrece cuáles serían las evaluaciones de las destrezas lingüísticas. Pero claro, pasamos ahora aquí a los nuevos test de reporteros. Lo que he comentado antes, también Talentland es consciente de que se necesita más. Si a un estudiante directamente le ponemos pues preparar el diálogo sin haber hecho antes pues aunque sea una pequeña prueba de recopilación de vocabulario, de gramática, pues va a estar nervioso, va a estar un poquito estresado, porque también piensa que, jolín, voy a tener solamente esta única oportunidad para tener una buena nota. Entonces, pensando también un poco en facilitar la vida del estudiante, en que en que al tener pequeñas pruebas de gramática y de vocabulario, también se obliga, por así decirlo, al estudiante a tener que estudiar para esas pruebas, y al final el vocabulario y la gramática que estudian les va a servir más adelante, pues ya no solo para sus pruebas de evaluación de destrezas lingüísticas, sino también pensando muy a largo plazo en los exámenes, en el central examen y en los school examen, les va a ayudar. Y luego también pues, son test de reporteros pensados para facilitar la vida del profesor, para decir, mira, no solamente te estamos facilitando ya las pruebas por destrezas lingüísticas, sino que te proponemos ya unas pruebas de gramática y vocabulario. Y es lo que vamos a ver. Son unos test que yo he ayudado a diseñar, que están hechos a modo de show o proof-work. Vamos a ver ahora. Podéis utilizarlo como una prueba chiquitita, más centrada en vocabulario o en gramática, o una prueba un pelín más grande, donde se combinan las dos. Son 6 preguntas. En algunas ocasiones pues tenéis, pues, por ejemplo, la pregunta 1 se subdivide en la pregunta 1A y 1B. Por lo tanto, ya no es que siempre haya 6 ejercicios y ya está. Son 6 preguntas en general, pero a lo mejor pues, una pregunta tiene 2 ejercicios que están relacionados entre sí. Lo que acabo de decir son test que están muchísimo más centrados en vocabulario y gramática, pues eso, para ir ayudando a los estudiantes a estudiar y afianzar estos conocimientos que son tan necesarios, porque sin vocabulario y sin gramática, dime tú cómo hacemos un diálogo. Entonces, pues son necesarias. Son test que son editables. Los test, para poder tener acceso a ellos, por ahora podéis escribir a Selinde,
y Celinde os los manda tanto en Word como en PDF, de forma que vosotras, pues si decís, bueno, este test es fantástico, me encanta, bueno, pues nada, pues se imprime y ya está, y se le da así al estudiante. ¿Qué pensáis? Bueno, a mí, yo sé que mis estudiantes, pues mira, tienen problema con esta parte de gramática que aquí pues aparece, pero no aparece tanto. Pues bueno, pues la cambio un poco y me centro más en esto. O mira, este ejercicio no me termina de gustar. Pues bueno, pues se quita, puedes poner el tuyo. O cualquier cosa, ¿no? Aquí cada uno es libre. Y aquí, esto es lo que yo quería decir y lo que he comentado antes. Ayuda al profesorado a estar más tranquilo porque ya hay una prueba realizada. Esta prueba la puedes utilizar o como la primera versión de tu SO, de tu Proofwerk, o lo puedes utilizar pues al revés. Si hay estudiantes que tienen que recuperar la prueba o si ofreces la posibilidad de los estudiantes que han suspendido volver a realizarla para tener mejor nota, pues aquí las puedes utilizar de forma que así no tienes una única prueba que utilizas siempre y oye, al final los estudiantes pues hablan y saben que va a ser la misma prueba, ¿no? Y luego, útil para el alumnado, por lo que he dicho, ayuda a afianzar esa gramática y ese vocabulario que se va a necesitar más adelante. Y también pues son pruebas chiquititas que ayudan a tener pues, mejor nota, porque así puede contar para la media, por ejemplo, o también para ellos, pues para ver, mira, jolín, he estudiado un poquito y mira qué notaza he sacado en este SOU. Pues si me aplico un poco, pues saco estas notas, ¿no? Entonces también un poco para ellos, para ver que sí que están aprendiendo y adelantando. Entonces, visto esto, os voy a mostrar la prueba de la unidad 1 de reporteros. Ahora mismo, yo por ahora he realizado las pruebas de reporteros 1, estas pruebas de gramática y vocabulario. Están hechas las de las unidades 0 y 1 juntas, que es las que vamos a ver ahora. Luego la unidad 2, la 3, la 4 y la 5. Cada unidad luego tiene su propio test de evaluación. Vale. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, empezamos siempre con vocabulario, ¿no? Estos test de evaluación. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, ejercicio 1, pero que tiene dos partes, la parte A y la parte B. Todas las evaluaciones tienen una parte introductoria en español, aquí por ejemplo en el 1A de qué palabra se trata, y luego tienen su instrucción en holandés y en la gran mayoría de veces con un ejemplo para ayudar al estudiante. Aquí pues por ejemplo para ver si se saben el alfabeto. Después unas sumas y restas de números pequeñitos. Vale, aquí luego por ejemplo tenemos una prueba de traducción de algunas frases y luego pues tenemos a Rosalía, ¿cómo no? Y bueno, pues aquí unas pequeñas frases sobre Rosalía, describiéndola y pues hay que decir si estas frases son verdaderas o falsas, si pase, veo o niet. Por ejemplo, para esta prueba tened en cuenta que si la utilizáis en clase, me imagino yo que normalmente se imprime en blanco y negro, pues yo esta foto la pondría en la pantalla o cualquier otra foto de Rosalía. Que aparezca con el pelo largo, eso es importante. Si no, pues no salen bien los cálculos. Vale, y luego pasamos a la parte de gramática. Aquí, por ejemplo, en la unidad 1, pues ya vemos cómo se conjugan verbos irregulares como ser y tener. Tenemos el verbo llamarse y luego tenemos también los verbos hablar y, no sé, ya lo he dicho. Estos son los verbos que se utilizan sobre todo, o sea, con los que se trabaja sobre todo en la unidad 1. El típico ejercicio del verbo entre paréntesis y hay que conjugarlo según la forma correcta. Luego tenemos en la unidad 1 nos centramos también
en ver el masculino, el femenino y el singular y el plural. Entonces, en el ejercicio 5 tenemos unos sintagmas que están en masculino singular y hay que pasarlo al femenino singular. Aquí en el último ejercicio, pues lo mismo, pero de singular a plural. Estos son los ejercicios que he diseñado para la unidad 1, para el test de la unidad 1. Y luego aquí os pongo también como ejemplo algunos de la unidad 5, de la última unidad. La unidad 5 se centra pues, por ejemplo, en indicar el camino, en pedir y dar direcciones. Y en vocabulario relacionado más bien con qué se puede hacer, qué no se puede hacer, las normas, en fin. Aquí, por ejemplo, en el ejercicio 2, pues en la parte de vocabulario, pues tienen que aprender estas expresiones, ¿no? Pues tomar algo, pasear al perro, no sé, cortar el césped, pisar el césped, ¿no? Son expresiones que tienen que aprender, entonces pues tienen la columna de la izquierda que está incompleta y pues tienen que elegir cuál es entonces hago una frase que está incompleta y la segunda parte de esta frase pues está en la columna de la derecha, entonces pues tienen que unir a ver cuál es cuál y a ver cómo nos queda bien la frase. Tengo otro ejercicio aquí, que este es un mapita que se utiliza bastante en la unidad 5. Normalmente, o sea, me imagino que veis en la pantalla pues que aparece una barra de pan, aparece un periódico con noticias, un tenedor y un cuchillo, una cruz roja, un libro. En el libro, debajo de estas ilustraciones, pues aparece, pues esta es la panadería, este es el kiosco, esta es la biblioteca, este es el restaurante, esta es la farmacia, ¿no? Aparece debajo. Y para esta prueba, lo que hacemos es utilizar el mismo mapa que los estudiantes ya conocen, solo que quitando los nombres. Por lo tanto, aquí ya no solo esperamos de los estudiantes que sepan los nombres de los diferentes establecimientos que nos encontramos en un barrio, en una ciudad, sino también las preposiciones de lugar. Pues entonces, pues tienen que completar las frases de abajo, pues diciendo la universidad está a la del kiosco, derecha, izquierda, está cerca, lejos, entre, ¿vale? Y luego, por último, sí, eso en la unidad 5 se habla también pues, de qué se debe hacer y qué no, qué se puede hacer y qué no en diferentes situaciones. Y entonces ven expresiones como hay que, se puede o no se puede. Entonces, pues aquí tenemos unos supuestos y los estudiantes tienen que completar estas frases pues según lo que haya que hacer o no. Creo que este es el último ejemplo. Sí, este es el último ejemplo de los test que he creado. Aquí, bueno, por último, simplemente mencionar algunas conclusiones, y aquí tenéis las fotos super chulis de los 3 libros de reporteros. Vale. Conclusiones. Tannenland es consciente de cuál es la realidad en el aula, de que los profesores pues necesitamos un apoyo, siempre nos viene bien. Como a nadie pues no nos gusta sentirnos solos o desoídos, entonces pues Tannenland te escucha, de hecho así surgió la idea de realizar estos test escuchando a un docente. Y de ahí pues surgió la idea de ayudar y de hacer todo lo que esté en su mano por ayudarnos. De ahí la idea de proporcionarnos material de apoyo. Las evaluaciones de las destrezas lingüísticas es que son chulísimas y de verdad a mí me han sacado de varios apuros, ¿no? De decir, ostras, se me había olvidado que mañana tenemos un examen, pensaba utilizar uno, pero es que estoy viendo ahora que no me gusta nada el texto que hay, o es que es un texto feo, es un texto muy aburrido, por decir, con el estudiante, que es que encima que está nervioso en el examen, que se me va a dormir.
Entonces, pues bueno, pues aquí tenemos, o sea, nos dan esas evaluaciones que son geniales, más ahora las que nos van a ir ayudando poco a poco a comprobar que nuestros estudiantes comprenden, aprenden y estudian. Esto era lo que quería decir yo, la evaluación por destrezas, que es lo que nos ayuda, y también nos ayuda a centrarnos, a prestar más atención a la gramática y el vocabulario, que es también algo necesario en el día a día, en la clase, en el curso. Y esto es todo lo que yo quería comentar. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a ti, Marta. Ha sido una presentación súper interesante, muy informativa. Ik hoop dat iedereen er net zo enthousiast over is als ik. En dan is er nu natuurlijk, ondanks dat we al een paar minuutjes over 3 zijn, dat maakt op zich niet heel veel uit voor ons natuurlijk. Als jullie vragen hebben, stel ze gerust in de sectie Q&A in de menubalk. En nou ja, terwijl jullie de vragen opschrijven, wil ik jullie nog een aantal dingetjes mededelen. Daarvoor ga ik weer even mijn scherm delen. Even kijken. Hier was ik ook gebleven. Allereerst wil ik jullie nog vertellen dat de opname van de webinar samen met de presentatie ongeveer 2 weken na deze webinar met jullie gedeeld zal worden per mail. En het zal ook op onze website gepubliceerd worden onder het kopje nascholingen. Zo kunnen jullie het altijd allemaal nog even terugkijken. Dan uiteraard heel erg belangrijk. Ik hoop dat vooral degenen die nog niet met Reporteros werken ook hier enthousiast over zijn geworden of in ieder geval nieuwsgierig zijn. Wij vertellen er uiteraard heel graag meer over. Zoals ook is gecommuniceerd van tevoren, zullen wij in ieder geval aan alle deelnemers een pakket opsturen met de gehele reeks van de Reporteros, samen met de digitale licenties en de toetsen die tot nu toe al gecreëerd zijn. Verder voor alle overige vragen of opmerkingen sta ik natuurlijk ook altijd voor jullie klaar. Jullie kunnen contact met mij opnemen op per mail s.winter@talenland.nl. Ik zal zo snel mogelijk reageren. Wat had ik nog? Een ontzettend leuk nieuwtje, pas deze week gecommuniceerd, is dat wij ook weer een fysieke studiemiddag organiseren. Dus dat is pas sinds heel kort concreet geworden en definitief. Dat is een studiemiddag op vrijdag 13 mei. Wees niet bang op vrijdag de 13e, want er gaat echt niks gebeuren. Wordt er gewoon ontzettend leuk. Hele interessante interactieve workshops in Antwerpen organiseren wij deze middag. Ik zal in ieder geval de link zo meteen eventjes op de chat zetten. Dan hebben jullie vast die informatie. Wordt ook allemaal gedeeld per nieuwsbrief en in onze social media kanalen. Ik zal zo even gaan kijken wat voor vragen er binnen zijn gekomen voor Marta. Zoals ik in het begin ook zei, dit mag in het Nederlands, in het Spaans, wat jullie willen. Ik lees het voor zoals het binnenkomt. En ik ben heel benieuwd wat jullie nog te vragen hebben. En dan ga ik nu eventjes kijken. Ik had even eerder al vandaag, deze middag, een vraag gezien nog via de chat. Die heb ik opgeschreven, die staat niet in de Q&A. Marta, una pregunta para ti, que fue un poco al principio de tu presentación, entonces a lo mejor refiere a una de las diapositivas de antes, pero es una pregunta de Luz Rosario, que dice, ¿cómo luce una evaluación flexible? Pues muy buena pregunta, Luz. Porque yo, por ejemplo, cuando pienso en evaluación flexible, pienso en cómo es el estudiante. Entonces, pues piensa, por ejemplo, si tienes un estudiante con dislexia, pues entonces a lo mejor dejar al estudiante a lo mejor un diccionario o dejarle escribir o hacer el examen con un ordenador de forma digital, que no tenga que escribir, porque así si comete algún error de poner letras en el sitio donde no corresponde, pues bueno, el ordenador le ayuda. Y si no, pues tú también, sobre todo evaluación flexible,
desde tu punto de vista, desde tu aspecto, bueno, tú como profesora. Es decir, vale, veo que mi estudiante tiene dislexia y aquí pues me ha escrito una palabra que yo creo que quiere decir otra, está muy raramente escrita, pero mi estudiante tiene dislexia y yo creo que se refiere a esta palabra correcta. Por lo tanto, no tengo en cuenta tanto este error. O flexible, pues por ejemplo, si, no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado, no sé por qué varias veces, yo no sé qué le pasa a mis estudiantes, que me vienen con las manos rotas o el brazo escayolado por completo y pues bueno, pues no pueden escribir, ¿no? Pues entonces darle la opción de hacer el examen de otra forma, sobre todo oral, y si es oral, pues darles mucho más tiempo. Entonces, pues evaluación flexible también un poco dependiendo de cuáles sean tus posibilidades y de la necesidad que tenga tu estudiante en ese momento. Muchas gracias. Creo que ha quedado bastante clara la respuesta. Sí, dice Luz también gracias. Espero que te haya servido la respuesta, Luz. A ver, veo una pregunta también en el Q&A, una buena pregunta que nosotras durante las preparaciones también hemos hablado de esta. ¿Cuántas evaluaciones ya están hechas? Pregunta Marian. ¿Ya están hechas de los 3 libros? Por ahora están hechas las de Reporteros 1. Y yo supongo, esto ya no, ya no es cosa mía, pero yo supongo que dentro de poco pues también haremos las evaluaciones de destrezas lingüísticas ya están, ¿eh? Estas están en el docente handleiding y esas llevan ahí ya su tiempo y están fantabulosas. Pero las de los tests estos más centrados en gramática y vocabulario, me imagino que se harán dependiendo de la demanda, es decir, si se ve que ayuda el integrar test de gramática y vocabulario, pues en Reporteros 1 pues me imagino que también se hará las de Reporteros 2 y 3, pero yo creo que es algo que está en mente. Sí, sí, Sí. eso es seguro que vamos a hacer también las evaluaciones extras para el nivel 2 y el nivel 3, que son los que faltan por ahora, pero sí, la idea ya seguro que lo vamos a hacer, no se preocupen. A ver, otra pregunta. Dice Leticia, me pregunto cómo podemos evitar la frustración del estudiante cuando la gramática del español es bastante compleja. ¿Es igual de compleja en el idioma alemán o francés? Ujú. Eh, en alemán sí, yo sé que, bueno, yo, a ver, desde mi punto de vista, yo estudié alemán hace mucho tiempo y me costaba horrores la gramática. No he tenido la suerte de ver cómo son los manuales para francés y para alemán, pero vaya, me imagino que cada lengua tiene su cosa en la gramática. Yo lo que intento es, si yo por ejemplo sé que en mi examen, tanto de gramática o de vocabulario, bueno, es sobre todo gramática en este caso, bien, si yo más o menos sé qué tipos de ejercicios voy a hacer, yo ya aviso a los estudiantes. Que sepáis que en el examen vais a tener estos ejercicios de conjugar verbos entre paréntesis. Y entonces yo hago muchos ejercicios de rellenar huecos con los verbos, con ellos, muchos, y ayudarles a entender, vale, vamos a leer esta frase, hablamos de mis amigos, pues si hablamos de mis amigos, ¿qué persona es esta? Primera, segunda, tercera, masculino, singular o plural. Entonces, ¿qué debería hacer? Un poco como los pasos lógicos que ellos deberían seguir pues, para hacer bien este ejercicio, tanto en clase como en el examen. Entonces, yo lo que te recomendaría es machacar ese tipo de ejercicio hasta la saciedad, hasta que se aburran de ti y así pues ellos, pues no sé, lo aprenden y luego cuando tienen que hacerlo en el examen, pues esperamos que el pánico haya bajado porque no es la primera vez que se enfrentan a ese tipo de ejercicio. ¿Has notado que eso les ayuda a los alumnos a prepararse para los exámenes, para saber lo que se espera de ellos? Sí,
Y aparte Sí. yo soy un poco pesada como profesora a veces, entonces pues yo como que sigo mi guión, ¿no? Y digo, vale, pues tenemos que conjugar este verbo. Venga, número 1, ¿qué hacemos? Número 2. Y los pasos son siempre los mismos y yo siempre los repito. Y ya, claro, pues yo, yo cuando voy preguntando a los estudiantes, fulanito, venga, ¿cuál es el siguiente paso? Y contesta ya con voz cansada de otra vez, profesora, te tengo que repetir cuál es el paso, pero les ayuda. Sí, bueno, al final sí, a veces, bueno, puede ser un poco pesado, pero les ayuda a sacar buenas notas. Ujú. Muy bien. Bueno, dice también Leticia, muchas gracias, Marta, por tu retroalimentación. Por ahora, bueno, no veo más preguntas. Entonces, aquí nos vamos a despedir. Espero que les haya gustado mucho este webinar y seguro que ya estamos todos en contacto. Y claro, también muchísimas gracias a ti, Marta, Gracias a bueno, vosotros. por tu apoyo, por tu aportación, por todo. Y a ver qué leo. Bueno, veo a veces mensajitos saliendo aquí. Gracias a las dos. Bueno, entonces aquí podemos terminar y les deseo un muy buen fin de semana. A pesar de la nieve, creo que ya ha desaparecido en casi todas las partes de Holanda y en Bélgica no lo sé, pero bueno, de todos modos, buen fin de semana y, y nos vemos pronto. Igualmente, buen fin y gracias por haber venido.